El puerto de Acre hervía de vida y tensión durante los últimos años del siglo XII. En sus muelles se mezclaban mercaderes italianos, cruzados exhaustos, peregrinos enfermos y monjes que atendían a los heridos que llegaban desde las murallas. Era uno de los últimos bastiones cristianos en Tierra Santa y, como tal, un refugio precario donde la guerra y la fe convivían en un equilibrio inestable. En ese escenario nació la hermandad que más tarde sería conocida como la Orden de los Caballeros Teutónicos, una institución que comenzó sin pretensiones grandiosas y que con el tiempo se convertiría en una potencia militar y política en el norte de Europa. Su origen se remonta al asedio de Acre en 1190, cuando un grupo de cruzados alemanes, movidos por la precariedad y la enfermedad que azotaba a los soldados germánicos, decidió fundar un pequeño hospital improvisado bajo una tienda de lona. No era una orden militar, ni un proyecto político, ni una fuerza organizada. Era un acto de caridad en medio del caos. Las fuentes describen que aquellos alemanes utilizaban velas de barcos como techo y telas desgarradas como paredes, atendiendo a heridos y enfermos que no podían comunicarse con los sanadores latinos o franceses. La barrera lingüística fue decisiva. Los peregrinos germanos necesitaban un lugar donde ser atendidos por gente que hablara su idioma. Este gesto llamó la atención de los líderes cruzados, que vieron en aquella hermandad un organismo que podía integrarse al complejo tejido institucional de Tierra Santa. A diferencia de los hospitalarios, ya establecidos y profesionalizados, estos alemanes mantenían una estructura más flexible y fraternal. Sin embargo, la situación sanitaria en Acre durante el asedio era tan crítica que cualquier iniciativa de cuidado era bienvenida. La caída de la ciudad en 1191 frente a las fuerzas de Ricardo Corazón de León y Felipe II de Francia consolidó aquel pequeño hospital. Con la llegada de refuerzos y la reorganización de la presencia cristiana en la región, la hermandad recibió reconocimiento oficial del Papa Celestino III en 1192. A partir de ese momento, el Hospital Alemán de Santa María de Jerusalén adquirió un carácter institucional que le permitió recibir donaciones, administrar bienes y expandir su labor. Al principio, su misión era puramente hospitalaria. Sus miembros no estaban armados, no portaban hábito militar y no tenían enemigos más allá de la enfermedad. Su símbolo, una cruz negra sobre fondo blanco, reflejaba sobriedad y disciplina, pero aún no evocaba la imagen de guerreros. Eran cuidadores de cuerpos debilitados, en una tierra donde los hospitales servían tanto como refugios como centros de caridad para los peregrinos devotos. Sin embargo, la dinámica de Tierra Santa en esa época hacía casi imposible separar lo religioso de lo militar. El ejemplo de los hospitalarios y, sobre todo, de los templarios, demostraba que las órdenes capaces de combinar la devoción con la fuerza armada tenían un papel decisivo en la defensa de los territorios cristianos. Los líderes alemanes que sostenían el hospital comenzaron a comprender que la supervivencia de la hermandad dependía de una transformación semejante. La presión vino también de los propios cruzados germanos. Muchos caballeros del Sacro Imperio, habituados a estructuras jerárquicas de guerra, vieron en la hermandad una oportunidad para crear una orden que representara específicamente a los pueblos de lengua alemana. El fervor templario inspiró mucho más que devoción. Inspiró deseo de autonomía. Así, en 1198, la hermandad decidió convertirse oficialmente en una orden militar y hospitalaria, siguiendo el modelo de las grandes órdenes presentes en la región. El Papa Inocencio III aprobó la militarización de la institución y le otorgó personalidad jurídica dentro del complejo mapa cruzado. A partir de entonces, la orden teutónica asumió un modelo tripartito: caballeros armados, sacerdotes que administraban los sacramentos y hermanos sirvientes encargados de las labores hospitalarias. Esta combinación sería la base de su funcionamiento durante siglos. Ocurrió entonces un cambio profundo. El hospital improvisado se convirtió en una organización disciplinada, con votos de castidad, pobreza y obediencia, y con un ideal de vida que mezclaba la compasión con la guerra santa. Acre era un crisol de ambiciones y tensiones donde cada grupo buscaba su espacio. Los teutónicos, gracias al apoyo económico de nobles germanos, comenzaron a obtener propiedades en Tierra Santa y en Europa. Sus vínculos con la familia imperial Hohenstaufen fortalecieron su prestigio. Federico II, en particular, vería en ellos un instrumento útil para sus proyectos. A partir del cambio de siglo,
La orden empezó a participar activamente en las campañas militares. Sus caballeros combatieron en las escaramuzas contra los ayubíes y prestaron apoyo a fortificaciones estratégicas. No obstante, su papel nunca alcanzó el protagonismo militar del templo o del hospital. Su número era menor, su estructura más joven y sus redes de apoyo aún limitadas. Tierra Santa era un escenario donde cada decisión debía tomarse rápidamente y donde sobrevivir exigía adaptación constante. La situación estratégica de los cristianos empeoró durante las primeras décadas del siglo XIII. Las derrotas, la falta de unidad y las disputas entre los reyes cristianos debilitaron la posición cruzada. La orden teutónica, viendo cómo el futuro de Tierra Santa se volvía incierto, empezó a mirar hacia Europa. Allí surgían nuevas necesidades militares y espirituales, especialmente en regiones donde la cristianización no había sido completada. La idea de que una orden militar podía servir no solo para defender Tierra Santa, sino también para expandir la fe en territorios paganos comenzó a tomar fuerza. Ese giro sería decisivo. A partir de ese momento, la orden teutónica dejaría de ser únicamente una institución nacida en el Mediterráneo oriental para convertirse en una potencia territorial en el Báltico. El hospital en Acre perduraría un tiempo más, pero el centro de gravedad se desplazaría hacia el norte. Otro dato relevante data de 1226, cuando el emperador Federico II concedió a la orden la bula de oro de Rímini, autorizando formalmente a los teutónicos a conquistar y gobernar territorios paganos en Europa oriental. Ese documento selló el destino de la orden y abrió el camino hacia un nuevo mundo de batallas, castillos y dominio territorial. La estructura, reglas y jerarquía de la orden. La transformación del antiguo hospital de Acre en una orden militar exigió algo más que armamento y caballeros. Requería una estructura interna capaz de sostener disciplina, obediencia y cohesión en medio de campañas prolongadas, territorios hostiles y decisiones políticas complejas. A comienzos del siglo XIII, la orden teutónica se consolidó como una institución rigurosamente organizada, donde cada miembro ocupaba un lugar definido en una jerarquía diseñada para mantener eficiencia militar y pureza espiritual. Su organización combinaba elementos monásticos, militares y administrativos, dando forma a un sistema único entre las órdenes cruzadas. En la cúspide de esta estructura se encontraba el Gran Maestre, Hochmeister, una figura investida de autoridad casi absoluta, elegido de por vida por un capítulo general de hermanos profesos. El Gran Maestre no solo dirigía campañas y aprobaba decisiones militares, sino que también administraba bienes, supervisaba castillos y mantenía vínculos diplomáticos con reyes, papas y príncipes. Su poder era simbólico y práctico. Representaba a la orden ante la cristiandad, pero también inspeccionaba personalmente la disciplina interna. Aunque debía actuar siguiendo el consejo del capítulo, su palabra podía inclinar el destino de regiones enteras. Debajo de él se situaban los maestres provinciales, encargados de regiones específicas dentro y fuera de Tierra Santa. Entre ellos destacaban el maestre de Alemania y el maestre de Livonia, figuras clave cuando la orden se expandió hacia el Báltico. Bajo su mando se coordinaban las unidades militares, los recursos económicos, los castillos y las comunidades cristianizadas. El sistema funcionaba con una lógica monástica. Cada región era una casa de la orden, integrada a un conjunto mayor que respondía a un poder central. La vida interna estaba regulada por una regla inspirada en los hospitalarios y cistercienses, pero adaptada a las necesidades de una orden alemana y militar. Los votos de pobreza, castidad y obediencia no eran simbólicos. El hermano que ingresaba renunciaba a sus bienes personales, a su vida familiar futura y a cualquier ambición fuera del servicio a la orden. La obediencia no se cuestionaba. Un caballero debía cumplir las órdenes superiores incluso si implicaban riesgos fatales. La orden estaba dividida en tres grandes grupos. Los caballeros teutónicos eran nobles de nacimiento, armados y entrenados para la guerra. Vivían en comunidad, vestían el hábito blanco con la cruz negra y combatían montados en caballos de guerra, formaban la élite militar y moral de la institución. No podían casarse, ni poseer propiedades, ni abandonar la orden sin permiso del Gran Maestre. Los sacerdotes hermanos eran responsables de los sacramentos, la liturgia, las misas antes de las batallas y la administración espiritual.
Su presencia garantizaba que cada acto militar pudiera revestirse de sentido religioso. También actuaban como escribas, notarios y diplomáticos cuando era necesario. Los hermanos sirvientes no pertenecían a la nobleza y cumplían funciones logísticas, artesanales o administrativas. Podían combatir, pero casi siempre como infantería su labor era esencial para el funcionamiento cotidiano de castillos, hospitales, talleres y convoyes. A estos se sumaban los sargentos, criados, campesinos adscritos a la orden y, con el tiempo, colonos alemanes que fortalecieron la administración territorial. Aunque no todos formaban parte de la institución monástica, dependían de ella y contribuían al poder teutónico. La disciplina era estricta. Los caballeros debían rezar varias veces al día, participar en las comidas comunitarias y cumplir jornadas de entrenamiento que incluían manejo de armas, equitación y ejercicios de resistencia. La vida cotidiana se desarrollaba entre la austeridad monástica y la preparación para la guerra. Se prohibían las apuestas, los lujos ostentosos y cualquier forma de conducta impropia. Las infracciones podían castigarse con penitencias, ayunos prolongados, trabajo forzado o expulsión. La estética de la orden reforzaba su identidad. Su hábito blanco simbolizaba pureza, mientras que la cruz negra era un recordatorio constante de su misión, servir a Cristo en batalla y en servicio hospitalario. Los castillos donde vivían no eran simples fortalezas, eran también monasterios, con capillas internas, refectorios y dormitorios comunes. La arquitectura reflejaba sus valores: solidez, simplicidad y orden. La obediencia constituía el pilar fundamental. Un caballero debía obedecer incluso contra su juicio personal. La guerra exigía cohesión absoluta, y la orden creía que la disciplina espiritual garantizaba disciplina militar. El gran maestre podía ordenar campañas, redistribuir bienes, cambiar comandantes o reorganizar regiones enteras sin necesidad de aprobación papal previa. Esta autonomía fue clave para su crecimiento posterior. Otro elemento central de la orden era su sistema económico. Aunque profesaban pobreza individual, la institución acumulaba una enorme riqueza colectiva. Poseían tierras, aldeas, derechos de peaje, molinos, prensas, talleres y puertos. Los donativos de reyes alemanes y príncipes europeos fortalecieron su poder económico. La orden administraba estas propiedades con eficiencia casi empresarial, lo que le permitió sostener ejércitos, construir fortalezas y financiar campañas prolongadas. La jerarquía se reforzaba mediante capítulos internos, reuniones formales donde se tomaban decisiones sobre disciplina, conflictos, asignaciones de recursos y elección de cargos locales. Estas asambleas se realizaban en un ambiente solemne, con lecturas bíblicas y rituales que recordaban a los hermanos que todas sus decisiones debían servir a la misión divina. El entrenamiento militar era otro componente esencial. Los caballeros aprendían a combatir como unidades disciplinadas, con tácticas de caballería pesada adaptadas a terrenos variables. Siempre luchaban en formación cerrada, siguiendo un estandarte que combinaba símbolos cristianos y la cruz negra teutónica. La idea era proyectar fuerza, orden y cohesión frente a enemigos paganos o musulmanes. La infantería, formada por hermanos sirvientes y reclutas locales, complementaba la caballería con ballestas, lanzas y escudos. Con el paso del tiempo, esta estructura jerárquica se volvió demasiado sofisticada para el limitado escenario de Tierra Santa, donde la orden tenía menos influencia que sus rivales más antiguos. Por ello, la mirada hacia Europa Oriental se volvió casi inevitable. La orden necesitaba tierras donde desplegar plenamente su organización, su disciplina y su potencial militar. El este ofrecía algo que Tierra Santa ya no podía garantizar: espacio para construir un estado propio. El último hecho que marcó esta fase ocurrió cuando el capítulo de la Orden, tras evaluar la situación estratégica de Acre, decidió priorizar la expansión en regiones paganas del Báltico. Con esa resolución interna, la estructura teutónica quedó lista para un viaje que transformaría su identidad. El traslado de la Orden a Europa del Este. A principios del siglo XIII, el equilibrio político de Europa Oriental era frágil y convulso. Polonia, dividida en múltiples principados gobernados por distintas ramas de la dinastía Piast, sufría constantes ataques de pueblos paganos que resistían la expansión cristiana. Entre esos pueblos, los prusianos se destacaban por su ferocidad, procedentes de la región comprendida entre el Vístula y el Báltico.
Practicaban un paganismo ancestral y defendían con determinación sus aldeas, santuarios y bosques sagrados. Sus incursiones y saqueos se extendían con regularidad hacia Mazovia, devastando aldeas y obligando a los príncipes polacos a buscar ayuda militar externa. Fue en este contexto que Konrad de Mazovia, príncipe piastiano, comprendió que sus fuerzas no bastaban para someter o pacificar a los prusianos. Desde hacía años intentaba campañas poco fructíferas. Cada vez que penetraba en territorio prusiano encontraba una resistencia feroz, emboscadas hábilmente planificadas y un conocimiento del terreno que dejaba a los caballeros polacos en desventaja. Al retirarse, las represalias prusianas caían sobre Mazovia, aldeas incendiadas, campesinos capturados y rutas comerciales interrumpidas. Konrad necesitaba un aliado con disciplina, organización y recursos. Mientras tanto, en Tierra Santa, la Orden Teutónica afrontaba un desafío distinto. Acre seguía siendo un bastión crucial, pero la presencia cristiana en la región se debilitaba cada año. Las rutas comerciales entre Europa y el Levante disminuían, el apoyo militar de los reinos europeos era irregular y el conflicto interno entre príncipes cristianos hacía casi imposible coordinar una defensa efectiva. El horizonte teutónico en el Mediterráneo parecía cada vez más limitado. La Orden deseaba un territorio donde pudiese ejercer soberanía plena, organizar campañas y administrar recursos sin depender de la voluntad de reyes extranjeros. La entrada en Europa Oriental se abrió cuando Konrad envió una propuesta directa a la Orden. Si los teutónicos aceptaban combatir a los prusianos y defender Mazovia, él les concedería Chełmno, Kulm y el derecho a colonizar las tierras conquistadas. Para Konrad, esta era una apuesta desesperada. Para la Orden, una oportunidad única. Sin embargo, antes de actuar, los teutónicos exigieron garantías, no buscaban servir simplemente como mercenarios. Querían dominio político, autonomía legal y reconocimiento internacional de su futura soberanía. Fue entonces cuando ocurrió un hecho decisivo. En 1226, el emperador Federico II, aliado tradicional de la Orden y defensor de su prestigio, emitió la Bula de Oro de Rímini, un documento que otorgaba a los teutónicos el derecho imperial de conquistar y gobernar todas las tierras que arrebataran a los prusianos. En esencia, Federico reconocía que el territorio prusiano quedaría bajo jurisdicción directa de la Orden, no de Polonia. Ese apoyo imperial fue fundamental para que los teutónicos aceptaran la propuesta de Konrad. La Orden envió inicialmente pequeños contingentes a Mazovia para evaluar la situación. Aquellas primeras incursiones demostraron que el conflicto contra los prusianos no sería sencillo. Los prusianos no tenían castillos, pero manejaban la guerra de guerrillas con maestría. Emboscaban columnas, cortaban suministros, desaparecían entre los pantanos y reaparecían en lugares inesperados. Sin embargo, la disciplina teutónica, su caballería pesada y su elevada organización logística cambiaron gradualmente la dinámica militar de la región. Un paso clave fue la construcción de fortificaciones en los límites del territorio prusiano. El castillo de Vogelsang, levantado en madera, sirvió como base inicial para lanzar campañas más profundas. Luego vino la edificación de Toruń y Chełmno, que se convirtieron en centros neurálgicos para la expansión teutónica. Cada conquista se consolidaba inmediatamente con un castillo. Cada castillo se rodeaba de colonos alemanes, y cada colonia se transformaba en un punto de control económico. El método era lento, pero implacable. Para la Orden, el traslado al este implicó una reconfiguración interna. El maestre provincial de Alemania desempeñó un papel central en la logística, enviando caballeros, armamento y suministros a la frontera oriental. Las poblaciones germanas, atraídas por la promesa de tierras fértiles y autonomía, comenzaron a migrar hacia las nuevas regiones. Así nació un proceso de colonización sistemática, conocido posteriormente como el Ostsiedlung, que transformaría irreversiblemente el mapa étnico y cultural del Báltico. A medida que la Orden obtenía victorias, su presencia se volvía más ambiciosa. Konrad de Mazovia pronto comenzó a desconfiar de sus aliados. Había imaginado a los teutónicos como una fuerza temporal, pero estos operaban como soberanos, no como vasallos. Cuando intentó reclamar su autoridad sobre Chełmno, los teutónicos se ampararon inmediatamente en la Bula de Oro de Rímini.
El conflicto entre la orden y su antiguo benefactor marcó los primeros indicios de tensión entre los príncipes polacos y los caballeros de la Cruz Negra, una rivalidad que definiría siglos posteriores. El traslado definitivo de la orden se produjo cuando su liderazgo aceptó que el futuro ya no estaba en Acre. Los castillos prusianos representaban estabilidad, expansión y autonomía. La orden trasladó recursos, hermanos y estrategas hacia el norte, convirtiendo Chełmno en una suerte de capital provisional. Allí, la arquitectura militar de los teutónicos adquirió una nueva escala: castillos de ladrillo rojo, torres elevadas, murallas reforzadas y sistemas administrativos complejos tomaron forma rápidamente. La reorganización de la vida interna también se adaptó al nuevo entorno. A diferencia de Tierra Santa, donde dependían de alianzas cambiantes, en Europa Oriental podían imponer su propio orden. Reglamentos estrictos, cobro de tributos, distribución de tierras a colonos alemanes, fundación de parroquias y establecimiento de rutas comerciales seguras. La orden, que había nacido para cuidar enfermos y defender fortalezas ajenas, comenzaba a ejercer soberanía territorial plena. Más tarde, la orden decidió reemplazar la autoridad local por su propio sistema de provincias. La región de Prusia pasó a convertirse oficialmente en dominio teutónico, administrado por un mariscal, un comendador y una estructura jerárquica íntegra dedicada a la guerra y la evangelización. La conquista y conversión forzada de los prusianos paganos. Cuando la orden teutónica consolidó sus primeras posiciones en Chełmno y Toruń, comprendió que enfrentaba uno de los desafíos más complejos de su existencia: someter a los prusianos paganos, un conjunto de tribus tribales organizadas en clanes profundamente arraigadas a sus bosques sagrados, a sus dioses ancestrales y a un estilo de guerra tan imprevisible como feroz. La confrontación no sería solo militar, sería también cultural, espiritual y territorial, y redefiniría el paisaje del Báltico durante generaciones. Los prusianos no eran un pueblo unido bajo un liderazgo centralizado. Eran una serie de tribus: pojesanos, natangios, sambios, bartos, sudovios, entre otros, con estructuras de poder basadas en familias nobles, jefes guerreros y sacerdotes locales que custodiaban rituales vinculados al fuego, a los animales totémicos y a los bosques sagrados. Esta fragmentación dificultaba tanto su defensa coordinada como su derrota definitiva. Cada tribu resistía a su manera, y cuando parecía ser sometida, otra surgía en su lugar. La orden comenzó la conquista con campañas periódicas, lanzadas cada primavera, cuando los caminos se volvían transitables y los caballos podían moverse con mayor rapidez. Sus tácticas combinaban la caballería pesada con contingentes de infantería armada con ballestas, apoyados por colonos que mantenían rutas de suministro para cada avance. Los teutónicos seguían un patrón metódico: atacar una región prusiana, destruir sus aldeas fortificadas de madera, conocidas como Grodai, capturar a sus líderes y, de inmediato, levantar un castillo propio en el lugar. Los castillos no eran simples fortificaciones, eran centros administrativos desde los cuales se controlaban los tributos, se imponía la ley teutónica y se supervisaba la cristianización de la población local. Una vez erigida la fortaleza, llegaban colonos alemanes que fundaban aldeas, construían molinos, labraban campos y reemplazaban gradualmente la organización social prusiana. Era una transformación territorial tan profunda como irreversible. A pesar de la disciplina militar teutónica, los prusianos demostraron ser guerreros formidables. Las emboscadas en bosques densos, los ataques nocturnos y los sabotajes a puentes y almacenes desgastaban a los cruzados. Los teutónicos respondían con campañas cada vez más grandes, apoyadas por nobles alemanes y caballeros invitados de toda Europa, que veían en la cruzada prusiana un modo de ganar prestigio espiritual. Para muchos caballeros, combatir contra los paganos del norte tenía el mismo valor que luchar contra musulmanes en Tierra Santa. El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando los prusianos comenzaron a unirse bajo líderes carismáticos capaces de coordinar múltiples tribus. Uno de los más célebres fue Herkus Monte, un joven prusiano que había sido enviado de niño a Alemania como rehén y educado en la cultura germánica. Aprendió tácticas de caballería, estrategias de batalla y el idioma alemán, conocimientos que más tarde utilizaría para organizar rebeliones de gran magnitud. Su liderazgo fue crucial durante la Gran Rebelión Prusiana de 1260.
un levantamiento masivo que puso en riesgo todo el proyecto teutónico en la región. La rebelión estalló tras la derrota teutónica en la batalla de Durbe, en Livonia, cuando los prusianos percibieron que la orden no era invencible. Durante años, los castillos teutónicos fueron sitiados, quemados o aislados. Los colonos alemanes huyeron hacia el oeste y la orden perdió gran parte del territorio conquistado. Herkus Monte lideró campañas que destruyeron guarniciones, capturaron comandantes y sembraron temor en las líneas teutónicas. Durante más de una década, la supervivencia de la orden en Prusia estuvo en peligro. La orden respondió con severidad. Solicitó ayuda masiva desde el Sacro Imperio y organizó cruzadas estacionales en las que participaban caballeros de toda Europa Central cada invierno, cuando los ríos se congelaban y el terreno permitía mover tropas con mayor facilidad. Los teutónicos lanzaban ataques devastadores contra los centros rebeldes. La rebelión prusiana fue finalmente aplastada a finales de la década de 1270. Herkus Monte fue capturado y ejecutado, su cuerpo expuesto como advertencia a todas las tribus que aún pensaran resistir. Con el fin de la rebelión, la orden retomó su estrategia original, consolidar cada conquista con un castillo y cristianizar la región. Los prusianos eran obligados a recibir el bautismo bajo amenaza de muerte o expulsión. Los sacerdotes teutónicos fundaban parroquias, destruían santuarios paganos y prohibían rituales tradicionales. Las prácticas religiosas autóctonas fueron perseguidas y los líderes espirituales prusianos ejecutados o exiliados. Aunque la conversión fue oficialmente espiritual, en la práctica fue involuntaria y en muchos casos brutal. La colonización alemana adquirió entonces un ritmo más estable. Se fundaron numerosas ciudades basadas en el derecho de Magdeburgo, como Elbląg, Königsberg, y otras que se convirtieron en centros urbanos prósperos. La arquitectura, la lengua, la agricultura y la organización social alemanas transformaron por completo el territorio. Prusia dejó de ser una tierra tribal y pasó a convertirse en un estado monástico militar con una administración altamente centralizada. La conversión forzada también generó cambios demográficos profundos. Muchos prusianos fueron deportados, otros huyeron hacia Lituania, donde el paganismo aún resistía. Los que permanecieron fueron integrados como siervos, soldados de bajo rango o tributarios. Con el paso de los años, la identidad prusiana original se diluyó, absorbida por la cultura germánica. Cuando la orden declaró oficialmente la sumisión completa de los prusianos hacia finales del siglo XIII, Prusia pasó a ser la base permanente del Estado teutónico, un territorio que ya no dependía de la aprobación de reyes o papas, sino del poder autónomo de la orden. La construcción del Estado monástico teutónico. Cuando la resistencia prusiana fue finalmente aplastada y los castillos teutónicos se consolidaron como puntos firmes en el paisaje, la orden comprendió que había dejado de ser únicamente una fuerza militar cruzada. En la región surgía algo más ambicioso, un Estado monástico soberano organizado con una eficiencia política que pocas instituciones medievales podían igualar, sobre las ruinas de las aldeas destruidas y en los territorios donde antes solo existían bosques paganos. Los teutónicos comenzaron a construir un sistema administrativo propio, basado en disciplina monástica, ingeniería militar y un claro propósito expansionista. El territorio conquistado se dividió en comendarías, unidades administrativas dirigidas por un comtur o comendador. Cada comendaría funcionaba como una mezcla de fortaleza, monasterio y centro de gobierno local. El comendador administraba impuestos, supervisaba la justicia, organizaba tropas, controlaba rutas comerciales y garantizaba la cristianización de la población. Su autoridad era absoluta dentro de su región, siempre subordinada al gran maestre, que se encontraba en la cúspide de una jerarquía tan centralizada como rígida. La columna vertebral del Estado teutónico era su red de castillos. Construidos inicialmente en madera, luego reemplazados por estructuras imponentes de ladrillo rojo, estos castillos no solo servían fines defensivos, también eran símbolos del nuevo orden impuesto. Cada castillo contaba con murallas interiores, patios cerrados, torres de vigilancia, almacenes, herrerías, graneros, capillas y salas capitulares. Su disposición estaba pensada para resistir largos asedios y para servir como centros de organización militar desde donde se movilizaban tropas hacia nuevas campañas.
La arquitectura teutónica adquirió rasgos distintivos: grandes complejos con varios niveles, pasillos elevados, habitaciones austeras y una estética de sobriedad disciplinada. El ladrillo, abundante en la región, permitió el desarrollo de un estilo característico que más tarde sería conocido como gótico báltico. Los castillos y ciudades fundados por la Orden se convirtieron en ejemplos sobresalientes de esta arquitectura que aún hoy marca la identidad del norte europeo. En paralelo a la construcción física, la Orden diseñó un complejo sistema fiscal. Los campesinos prusianos sometidos debían entregar tributos en forma de grano, ganado, pieles o trabajo. Los colonos alemanes recibían tierras bajo leyes urbanas o rurales que favorecían la estabilidad económica. Podían establecer talleres, mercados y molinos siempre que cumplieran con los tributos. Este proceso estimuló la inmigración desde territorios germanos, lo que aceleró la germanización del Báltico. La economía teutónica prosperaba también gracias al control de rutas comerciales estratégicas. El Báltico se convirtió en una de las zonas más dinámicas del comercio medieval, con productos clave como ámbar, madera, pieles, hierro, sal y pescado. La Orden entendió rápidamente que la riqueza sostenía la guerra tanto como la fe, y organizó sus territorios para maximizar ingresos. Construyó carreteras, cobró peajes, protegió puertos y firmó acuerdos con la Liga Hanseática, lo que fortaleció aún más su posición regional. Una de las innovaciones políticas más significativas fue la creación de un sistema legal propio. La Orden aplicaba una justicia rigurosa basada tanto en la tradición germánica como en regulaciones internas. Los delitos podían castigarse con multas, confiscaciones, castigos corporales o, en los casos más graves, la expulsión. La administración de justicia era una herramienta política, permitía controlar a la población local y mantener el orden en un territorio en constante expansión. La estructura social dentro del Estado teutónico era estricta y jerárquica. En la cúspide estaban los hermanos caballeros, que actuaban como la clase dirigente y militar. Debajo de ellos se encontraban los hermanos sirvientes, clérigos y funcionarios administrativos. Más abajo, los colonos alemanes y, en el nivel más bajo, la población prusiana asimilada, convertida en campesinado dependiente. Esta organización garantizaba la supremacía de la Orden y minimizaba cualquier posibilidad de rebelión masiva como la ocurrida décadas antes. El crecimiento demográfico fue otro pilar del Estado. Los teutónicos incentivaron activamente la fundación de ciudades que funcionaran como centros comerciales y administrativos. Entre ellas emergieron núcleos como Elbing, Zorn y Königsberg, cada uno con su castillo, mercado central, murallas y puertos. Estas ciudades siguieron modelos legales alemanes, principalmente el derecho de Magdeburgo, que aseguraban un funcionamiento urbano eficiente y atractivo para comerciantes europeos. El poder teutónico se manifestó también en su capacidad para atraer cruzados temporales. Cada año, caballeros de Alemania, Bohemia, Francia e incluso Inglaterra viajaban al Báltico para combatir contra pueblos considerados infieles. Estas campañas, conocidas como Reisen, fortalecían la economía militar del Estado y mantenían viva su identidad cruzada. Aunque muchos de estos caballeros regresaban a sus tierras, algunos quedaban impresionados por la organización teutónica y se integraban a la Orden o se convertían en colonos. La diplomacia acompañó a la expansión interna. La Orden mantenía relaciones complejas con el Papado, el Sacro Imperio Romano Germánico y los reinos vecinos. Sabía negociar privilegios, solicitar bulas que legitimaran sus conquistas y mediar conflictos en Europa occidental para asegurar apoyo continuo. El papado, por su parte, veía en el Estado teutónico un bastión firme contra el paganismo del noreste europeo. Hacia finales del siglo XIII, el Estado monástico estaba plenamente consolidado. Sus sistemas administrativos funcionaban con eficiencia, sus castillos dominaban los paisajes, sus ciudades florecían y sus ejércitos eran temidos por enemigos y respetados por aliados. Prusia ya no era un conjunto de tribus paganas, era un territorio ordenado, germanizado y profundamente marcado por la presencia teutónica. La transición final a un poder plenamente estatal se vio reflejada en la elección del gran maestre Siegfried von Feuchtwangen como principal autoridad, que trasladó formalmente el centro administrativo de la Orden hacia la región
estableciendo una directriz estratégica que confirmaba al Báltico como el verdadero corazón del poder teutónico. Las grandes fortalezas de la Orden, Marienburg y otros bastiones. En el corazón del estado teutónico, donde los ríos se entrecruzaban con rutas comerciales y las llanuras daban paso a bosques densos, comenzaron a elevarse las fortalezas más emblemáticas del Báltico medieval. Ninguna orden cruzada construyó un sistema arquitectónico tan vasto y uniforme como la Orden Teutónica. Su red de castillos no era simplemente una cadena de defensas. Formaba el esqueleto político, administrativo y militar del estado monástico. Entre ellos, uno se erigió como símbolo absoluto de su poder: Marienburg, la ciudadela que se convertiría en una de las mayores fortalezas góticas de ladrillo del mundo. La construcción de Marienburg comenzó a mediados del siglo XIII, cuando la Orden decidió establecer una sede que reflejara su autoridad creciente ubicada estratégicamente sobre el río Nogat. La fortaleza dominaba las rutas hacia el Vístula y el acceso al mar Báltico. Los teutónicos buscaban un centro administrativo, un cuartel militar, un monasterio y un símbolo político en un solo lugar. El resultado fue una obra monumental en varias fases, cuyo tamaño aumentó a lo largo de más de un siglo. La primera fase fue la Casa Baja, una estructura rodeada de murallas donde se ubicaban los talleres, almacenes, establos, cocinas, hornos, forjas y alojamientos de sirvientes. Este nivel albergaba la vida cotidiana de cientos de personas, desde artesanos hasta soldados de bajo rango. Era un espacio de movimiento constante. Carros entrando con suministros, herreros golpeando hierro, cocineros preparando comida para contingentes enteros de guerreros, mensajeros entrando y saliendo hacia distintos castillos teutónicos. La segunda fase, la Casa Media, estaba destinada a la administración. Allí se situaban la armería principal, las oficinas de contabilidad, los depósitos de tributos, la sala del capítulo provincial y las habitaciones de los comendadores. El tránsito de documentos, cofres y armamento era diario. La Orden llevaba registros meticulosos de impuestos, producción agrícola, envíos comerciales y operaciones militares. El funcionamiento del Estado teutónico dependía de este centro burocrático. Finalmente, la Casa Alta representaba el corazón espiritual y político de la fortaleza. Era el lugar donde residían los caballeros profesos y, en épocas posteriores, los propios grandes maestres. Sus muros albergaban el refectorio principal, los dormitorios monásticos y la célebre Sala de los Caballeros, una estancia elevada, abovedada y adornada con pilares de ladrillo que reflejaban la solemnidad de la Orden. También se encontraba allí la iglesia de la fortaleza, dedicada a la Virgen María, patrona de la Orden. La espiritualidad, la disciplina y la autoridad se unían bajo un mismo techo. Marienburg era más que un castillo. Era una ciudad en sí misma. Sus murallas exteriores, reforzadas por torres cuadradas y puertas fortificadas, podían resistir asedios prolongados. Poseía pozos internos, almacenes masivos y túneles de comunicación que permitían a los defensores resistir incluso cuando el castillo quedaba completamente rodeado. Para los teutónicos, Marienburg representaba la seguridad de un estado que se veía a sí mismo como una fortaleza divina en la frontera del mundo cristiano, pero la grandeza teutónica no se limitaba a una sola construcción. La Orden erigió un sistema de castillos que trazaba un entramado defensivo excepcional: Königsberg, Elbing, Ragnit, Valga, Toruń, Brandenburg, Memel y muchas otras fortalezas, todas conectadas entre sí mediante rutas calculadas para facilitar el movimiento de tropas y suministros. Cada castillo tenía funciones precisas. Algunos controlaban ríos, otros vigilaban fronteras y varios servían como puntos de partida para campañas anuales contra lituanos, samogitios o tribus bálticas resistentes. El ladrillo fue el material elegido para gran parte de estas construcciones debido a la escasez de piedra en la región. Esto dio origen al ya mencionado gótico báltico, un estilo arquitectónico distintivo que combinaba funcionalidad militar con elegancia geométrica: arcos apuntados, ventanas estrechas, bóvedas de ladrillo y muros que alternaban patrones de color. Muchos castillos incluían claustros amplios, refectorios abovedados, graneros gigantescos y torres residenciales que reflejaban tanto la austeridad monástica como la necesidad defensiva. La ingeniería que sustentaba estas construcciones era avanzada.
Los teutónicos perfeccionaron técnicas de drenaje para evitar la erosión del ladrillo en zonas pantanosas y desarrollaron sistemas de cimentación reforzada en terrenos húmedos. Además, introdujeron innovaciones en el uso de contrafuertes, pasajes internos y huecos para ballestas. La combinación de ingeniería y disciplina permitió que muchos de estos castillos resistieran asedios que habrían destruido fortalezas menos elaboradas. La estabilidad del Estado dependía de esta red. Cada castillo era un punto de control desde el cual se recaudaban tributos y se organizaban campañas. Los colonos se agrupaban alrededor de estas fortalezas, formando pueblos y ciudades que crecían al amparo de las murallas teutónicas. La orden otorgaba privilegios urbanos para atraer comerciantes, lo que convertía a sus bastiones no solo en centros militares, sino también en motores económicos. Cuando el gran maestre Siegfried von Feuchtwangen trasladó oficialmente la sede de la orden desde Venecia hasta Marienburg, el castillo alcanzó un estatus simbólico sin precedentes. Desde allí se planificaron campañas, se firmaron tratados, se recibieron embajadores de toda Europa y se celebraron capítulos generales que definían el destino del Estado monástico. La fortaleza se convirtió en un centro diplomático donde se discutían alianzas, se negociaban privilegios y se diseñaban estrategias que influían en todo el Báltico. Las fortalezas también eran el escenario ritual de la vida cotidiana teutónica. Cada mañana los caballeros se reunían para rezar antes de recibir órdenes del comendador. Durante las campañas invernales, los castillos se convertían en puntos de reunión para caballeros cruzados que llegaban desde Alemania, Bohemia o Francia. El sonido de armas siendo revisadas, caballos herrados y víveres almacenados marcaba el pulso del Estado. Hacia finales del siglo XIII y comienzos del XIV, esta red de fortalezas ya constituía uno de los sistemas militares más sofisticados del norte de Europa. El poder de la orden se expresaba a través de ladrillos, murallas, torres y claustros que proyectaban la dualidad de su identidad: monjes dedicados al voto y guerreros consagrados a la expansión. Relaciones con Polonia y Lituania. Cuando el Estado monástico teutónico alcanzó su plena consolidación territorial y administrativa, su destino quedó irrevocablemente ligado a la política del noreste europeo. Ninguna orden cruzada había creado un dominio semejante, pero ese poder no podía existir aislado. Las relaciones con sus vecinos, especialmente Polonia y Lituania, moldearon cada etapa de su ascenso y determinaron más adelante el camino hacia su declive. Lo que comenzó como cooperación derivó en rivalidades, disputas fronterizas, guerras y alianzas frágiles en un tablero político cada vez más tenso. Con Polonia, el vínculo inicial había sido ambiguo desde su origen. El príncipe Konrad de Mazovia había invitado a la orden a sus tierras para combatir a los prusianos, pero pronto comprendió que la presencia de los caballeros no era temporal. Cuando los teutónicos se ampararon en la bula de oro de Rimini y establecieron soberanía absoluta sobre Chełmno, la relación se tornó agria. Polonia, fragmentada en varios principados piastianos, no poseía la fuerza unificada necesaria para expulsarlos, pero sí conservaba una memoria política. La orden se había instalado allí con permiso polaco y ese detalle se transformó en uno de los argumentos centrales de futuros reclamos. A medida que la orden expandía sus dominios hacia el norte y oeste, los príncipes polacos observaban con inquietud cómo los castillos teutónicos se acercaban a regiones que consideraban propias. Las tensiones se acentuaron cuando la orden anexó Pomerelia, incluyendo la influyente ciudad de Gdańsk, a comienzos del siglo XIV. Según los polacos, esa región pertenecía históricamente a la corona de Polonia. Según los teutónicos, el control era legítimo por derecho de conquista y por la necesidad estratégica de asegurar un corredor hacia el mar. Este conflicto derivó en una serie de disputas diplomáticas, juicios papales y hostilidades abiertas. En varias ocasiones, el papado intentó mediar entre Polonia y la orden, pero las tensiones nunca se resolvían del todo. Cada sentencia papal, cada tratado o cada arbitraje se convertía en un nuevo punto de fricción. Mientras tanto, la orden fortalecía sus castillos en Pomerelia, reorganizaba ciudades bajo derecho alemán y aseguraba sus rutas comerciales hacia el Báltico. Si Polonia representaba un conflicto político y territorial, Lituania encarnaba un desafío distinto.
un vasto estado pagano, militarmente poderoso y con una estructura flexible capaz de resistir incursiones y lanzar ataques profundos en territorio prusiano. Para la Orden Teutónica, Lituania era el último bastión pagano de Europa, y derrotarla se convirtió en misión espiritual y militar. Durante décadas, la Orden justificó su expansión y su dominio como parte de una cruzada ininterrumpida contra los lituanos, samogitios y jotvingios. Las campañas contra Lituania, conocidas como Reisen, se convirtieron en un fenómeno militar único del Báltico. Cada invierno, cuando los ríos congelados permitían el avance de la caballería pesada, la Orden convocaba cruzados de toda Europa. Caballeros alemanes, franceses, ingleses, bohemios e incluso escandinavos viajaban a Prusia para participar en estas expediciones consideradas equivalentes a las cruzadas en Tierra Santa. El Báltico se transformó en un escenario donde la política europea convergía temporalmente para enfrentar a un enemigo común. Pero Lituania no era un estado pasivo. Sus duques, apoyados por tribus samogitias y nobles guerreros, practicaban tácticas de guerra móvil. Evitaban la confrontación directa con las columnas cruzadas y preferían atacar retaguardias, emboscar convoyes y destruir castillos recientemente construidos. Su conocimiento del terreno era decisivo. Pantanos, bosques densos y ríos anchos convertían la región en un laberinto donde las tácticas teutónicas perdían eficiencia. La rivalidad entre ambas potencias alcanzó niveles cada vez más violentos. La Orden atacó repetidamente Vilna, capital lituana, sin conseguir tomarla. Los lituanos respondieron con incursiones profundas en Prusia, llegando a incendiar castillos y aldeas. La guerra era permanente, marcada por ciclos de destrucción y reconstrucción. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado hacia finales del siglo XIV, cuando Lituania, presionada por enemigos al este y por la propia Orden, tomó una decisión estratégica que cambiaría la historia europea. En 1386, el gran duque Jogaila se convirtió al cristianismo, tomó el nombre de Władysław II Jagiełło y contrajo matrimonio con la joven reina polaca Hedwig, uniendo oficialmente Lituania con Polonia. Este acontecimiento transformó por completo el equilibrio político del Báltico. La Orden, que durante décadas había justificado sus campañas como una cruzada contra el paganismo, se encontró de pronto frente a un Estado lituano cristiano aliado con su rival histórico polaco. El impacto de esta unión dinástica fue inmediato. Polonia y Lituania combinaban sus recursos militares, sus rutas comerciales y su influencia diplomática. La alianza creaba una potencia continental capaz de desafiar directamente a la Orden Teutónica. Mientras tanto, la Orden insistía en que la conversión de Jogaila no era sincera y que los lituanos seguían practicando rituales paganos en secreto, utilizando este argumento para justificar nuevas campañas. Pero las condiciones habían cambiado. Cada ataque teutónico contra Lituania era percibido ahora como un ataque contra Polonia, y cada conflicto fronterizo escalaba hacia enfrentamientos más grandes. Los castillos teutónicos en Prusia y Pomerelia se convirtieron en objetivos estratégicos en una región donde las fronteras se volvían cada vez más frágiles. La Orden continuó reforzando Marienburg y construyendo nuevas fortificaciones, consciente de que el equilibrio militar comenzaba a inclinarse. La cristianización del Báltico. Mientras el Estado teutónico crecía y consolidaba sus dominios sobre Prusia, el proceso de cristianización del Báltico avanzaba como un proyecto político, religioso y militar entrelazado. La Orden Teutónica no actuaba sola, compartía escenario con los obispos misioneros enviados por Roma, con la Orden de los Espada en Livonia y con la compleja red de pueblos bálticos que, pese a las presiones externas, mantenían tradiciones ancestrales profundamente arraigadas. La conversión religiosa no fue un fenómeno uniforme. En algunos lugares surgió como resultado de pactos, en otros como consecuencia directa de la espada, pero en todos los casos transformó para siempre la región. El Báltico era un mosaico de tribus distintas: prusianos, samogitios, letgales, curonios, estonios, finos, lituanos y otros pueblos que mantenían sistemas de creencias basados en la naturaleza, los espíritus de los bosques, las deidades del fuego y los dioses guerreros.
Sus ceremonias incluían sacrificios animales, rituales comunitarios y celebraciones estacionales cuyo origen se remontaba a tiempos inmemoriales. Cada bosque sagrado, cada colina ritual y cada río con significado espiritual representaba una barrera contra la expansión cristiana. Para estos pueblos, abrazar la nueva fe significaba abandonar no solo sus ritos, sino también su vínculo con la tierra. La orden teutónica entendió que la conversión no podía lograrse únicamente mediante campañas militares. Aunque la fuerza era el método inicial, la permanencia del cristianismo exigía una estructura institucional, diócesis, parroquias, iglesias y obispados que garantizaran la continuidad del dominio cultural teutónico. El papado respaldó esta política creando obispados en los territorios conquistados, y la orden colaboró estrechamente con ellos, aunque siempre vigilando que su propia autoridad no se viera eclipsada. En Prusia, los castillos teutónicos funcionaban como núcleos de poder religioso. Desde sus capillas, los sacerdotes hermanos supervisaban bautismos masivos y catequesis obligatorias. La conversión forzada era práctica común. Aldeas enteras eran convocadas en plazas o en las puertas de los castillos para recibir el bautismo bajo amenaza de exilio, confiscación de bienes o castigos corporales. Los sacerdotes, acompañados por contingentes militares, destruían santuarios paganos, quemaban ídolos y erigían iglesias en los mismos lugares donde antes se realizaban rituales indígenas. El mensaje era claro. El nuevo orden espiritual estaba indisolublemente ligado al nuevo orden político. En regiones como Samogitia, donde la resistencia era implacable, la cristianización se volvió un proceso cíclico. Las campañas teutónicas destruían aldeas, imponían bautismos y establecían guarniciones. Pero cuando los caballeros partían, los samogitios retornaban a sus ritos ancestrales. La orden tuvo que emplear una combinación de violencia y estrategia administrativa. Repoblar los territorios con colonos germanos o reforzar castillos para impedir que los habitantes locales retomaran el control. La situación cambió radicalmente en Livonia, donde la Orden de los Hermanos de la Espada, fundada en 1202, llevó adelante la cristianización más agresiva del norte europeo. Esta orden, inspirada en el Temple pero dedicada exclusivamente al Báltico, luchó contra livonios, semigalios y curonios. Su avance fue brutal y aunque logró convertir amplios territorios, también provocó rebeliones masivas que pusieron en jaque su existencia. Tras la derrota de los Hermanos de la Espada en 1236 en la batalla de Saule, el papado ordenó su integración con la Orden Teutónica, creando la Orden Livona Teutónica, que operaría como provincia autónoma bajo autoridad teutónica. Esta unión dio origen a una de las estructuras cruzadas más poderosas del norte. La orden absorbió castillos, tierras y hombres de los Hermanos de la Espada y comenzó a aplicar su modelo administrativo en Livonia. La cristianización cobró entonces un ritmo más estable. Se fundaron diócesis como Riga, Dorpat y Osselvik, y la región se transformó en un puente entre la Europa cristiana y el mundo pagano que aún resistía en Lituania. Sin embargo, la cristianización en el Báltico no fue un proceso lineal. Los samogitios, por ejemplo, mantuvieron su independencia religiosa durante más de un siglo, convirtiéndose en el núcleo pagano más resistente de toda Europa. Sus bosques sagrados y su profunda conexión con los rituales tradicionales hicieron que cada intento teutónico de evangelización fracasara o generara levantamientos violentos. La región fue escenario de innumerables expediciones cruzadas, donde castillos recién terminados eran incendiados en cuestión de meses. La política teutónica combinaba la coerción espiritual con la construcción de una nueva infraestructura social. Las aldeas se reorganizaban alrededor de iglesias, los tributos incluían ofrendas para el clero, los días de culto reemplazaban festividades paganas. El objetivo no era solo cristianizar, sino germanizar y estructurar la vida local bajo la forma de un orden monástico militar. El bautismo era visto como el primer paso para convertir a los habitantes en súbditos obedientes dentro del Estado teutónico, pero la cristianización adquirió un nuevo significado a finales del siglo XIV, cuando Lituania, el último gran bastión pagano, finalmente aceptó el cristianismo bajo Jogaila en 1386. Con este acto, la razón religiosa que sustentaba las cruzadas teutónicas se desmoronó.
Los teutónicos insistieron en que la conversión lituana era una fachada política, argumentando que los rituales paganos continuaban en secreto, pero el resto de Europa comenzó a ver sus campañas como guerras de expansión, no como misiones espirituales. Este cambio de percepción tuvo consecuencias diplomáticas devastadoras. El papado ya no respaldaba con el mismo entusiasmo las campañas teutónicas, y muchos caballeros europeos dejaron de viajar al Báltico para unirse a la Reisen. La orden conservaba una poderosa maquinaria militar, pero perdía gradualmente el apoyo moral y político que había alimentado su legitimidad durante generaciones. La expansión militar de la Orden en Livonia. Cuando la Orden Teutónica absorbió a los Hermanos de la Espada tras su derrota en 1236, Livonia se convirtió no solo en una nueva frontera militar, sino en una extensión lógica del proyecto teutónico, un territorio estratégico, rico en rutas fluviales y situado entre el mar Báltico y los bosques profundos que conectaban con el mundo ruso. La región, sin embargo, no era un espacio vacío ni homogéneo. Estaba habitada por curonios, semigalios, livonios, letgales y otros pueblos que habían resistido durante décadas la presión cristiana. Para la Orden, Livonia representaba un desafío tan complejo como Prusia, pero también una oportunidad para expandir su red de castillos, aumentar recursos y proyectar poder hacia el norte. La integración de la antigua Orden de los Espada creó un nuevo aparato, la provincia Livona Teutónica, gobernada por un Landmeister que, aunque subordinado al Gran Maestre, operaba con considerable autonomía. Este doble nivel de autoridad daba a la región un carácter propio. En Livonia, la Orden tuvo que equilibrar los intereses de obispados locales, comerciantes alemanes de Riga y nobles bálticos recién convertidos. La diplomacia interna era constante, porque el poder no reposaba únicamente en castillos, sino también en mantener cohesionados territorios con identidades diversas. La primera gran estrategia teutónica fue reconstruir el sistema militar que los Hermanos de la Espada habían intentado establecer. Las derrotas anteriores habían dejado castillos destruidos o abandonados, aldeas arrasadas y fronteras imprecisas. Los teutónicos iniciaron una campaña sistemática de fortificación. Levantaron Felin, reforzaron Wenden, consolidaron Riga como centro comercial y construyeron una cadena de fortalezas a lo largo de los ríos Daugava y Gauja. Esto permitió asegurar rutas internas, proyectar fuerzas hacia el norte y bloquear cualquier intento de rebelión coordinada. Livonia se convirtió también en un laboratorio militar donde la Orden experimentó con tácticas adaptadas a un terreno aún más agreste que el prusiano. Los bosques, pantanos y colinas obligaron a los teutónicos a modificar sus formaciones de caballería pesada y a depender más de infantería ligera, exploradores locales y refuerzos enviados desde Prusia. Cada campaña requería logística precisa. Barcos fluviales para mover suministros, puentes temporales, caravanas protegidas y guarniciones que debían mantenerse incluso durante los duros inviernos bálticos. Las tribus locales presentaron una resistencia prolongada. Curonios y semigalios, en particular, enfrentaron a los teutónicos durante décadas, conocidos por su habilidad marítima y sus incursiones rápidas. Los curonios atacaban puertos, incendiaban puestos de avanzada y se retiraban antes de que la caballería teutónica pudiera responder. Los semigalios, por su parte, empleaban tácticas de guerrilla, usando su conocimiento de pantanos y bosques para debilitar columnas teutónicas. La Orden respondía incendiando aldeas, deportando poblaciones y estableciendo castillos cada vez más profundos en territorio enemigo. Un episodio significativo fue la Gran Rebelión Curonio-Semigalia de mediados del siglo XIII. En ella, varias tribus se unieron para destruir fortalezas recién construidas, cercar guarniciones y cortar rutas fluviales. Durante años, los teutónicos lucharon por mantener el control. La victoria final solo llegó cuando lograron combinar campañas desde Prusia con operaciones en Livonia, atacando a las tribus desde dos frentes. La represión fue severa, deportaciones masivas y reconstrucción inmediata de los castillos destruidos. Con estas medidas, la Orden logró pacificar la región y comenzar su integración administrativa. En paralelo al esfuerzo militar, la Orden fomentó la llegada de colonos germanos para reforzar su control. Las ciudades de Riga, Dorpat y Reval crecieron con rapidez, convirtiéndose en nodos comerciales clave del Báltico. La presencia de la Liga Hanseática fue fundamental.
Sus comerciantes necesitaban seguridad, puertos y rutas confiables, y la orden les ofrecía precisamente eso. A cambio, los teutónicos recibían ingresos, suministros y respaldo político. Livonia se transformó en un corredor comercial donde se intercambiaban pieles, cera, grano, miel, madera, hierro y productos manufacturados alemanes. A pesar de su avance implacable, la orden enfrentó un enemigo inesperado en el este. Los principados rusos, especialmente Novgorod y Pskov, estos estados ortodoxos, aunque cristianos, no estaban alineados con el papado ni con la orden. Las tensiones surgieron cuando los teutónicos intentaron extender su influencia hacia el lago Peipus y más allá, en un intento de cortar rutas comerciales rusas. Esto culminó en uno de los episodios más célebres de la historia báltica, la Batalla del Hielo, en 1242, donde las fuerzas del príncipe Alejandro Nevsky derrotaron a la coalición livona en el lago helado. Este enfrentamiento marcó un límite político y geográfico. Los teutónicos comprendieron que expandirse hacia las tierras rusas sería extremadamente costoso, tanto en vidas como en legitimidad del papado. Aunque veía con buenos ojos una cruzada contra ortodoxos, no deseaba un conflicto prolongado que debilitara a la orden. Así, Livonia se consolidó como frontera oriental estable, mientras la orden centraba sus esfuerzos en Lituania, la última región pagana de gran tamaño. Livonia, sin embargo, no dejó de ser un campo de batalla. Cada vez que la orden avanzaba contra los lituanos, necesitaba asegurar su retaguardia en Livonia para evitar incursiones por el norte. Los samogitios, aliados ocasionales de las tribus livonas, atacaban castillos en la región para distraer a la orden. Cada campaña requería coordinación entre la provincia de Prusia y la de Livonia, demostrando que el Estado teutónico funcionaba como una maquinaria militar interconectada. Hacia finales del siglo XIV, Livonia se había transformado por completo. Las tribus locales habían sido cristianizadas, las ciudades alemanas florecían bajo el derecho urbano germano y los castillos teutónicos dominaban el paisaje. Sin embargo, bajo la apariencia de estabilidad latía una tensión política creciente. El poder de la orden había alcanzado su punto máximo, pero nuevos actores, especialmente la Unión Polaco-Lituana, comenzaban a alterar el equilibrio regional. El ascenso del poder teutónico en el norte de Europa. Durante los siglos XIII y XIV, la orden teutónica pasó de ser una fuerza cruzada regional a convertirse en una potencia política y económica de primer orden en el norte de Europa. Tras consolidar Prusia y Livonia, la orden administraba un territorio continuo con ciudades prósperas, castillos imponentes y rutas comerciales que conectaban el Báltico con el interior del continente. Su expansión no fue solo militar, fue también diplomática, económica y simbólica. El Estado teutónico se transformó en un actor indispensable en la política europea, capaz de rivalizar con reinos establecidos y de atraer tanto admiración como desconfianza. El crecimiento económico del Estado se basaba en tres pilares: comercio, colonización y tributación organizada. Las ciudades teutónicas, fundadas bajo derecho alemán, se convirtieron en centros urbanos dinámicos, con calles ordenadas, gremios poderosos y mercados que atraían a comerciantes de toda la Liga Hanseática. Elbląg, Königsberg, Danzig, Riga, Reval y Dorpat se integraron a la red hanseática, permitiendo que productos como grano, ámbar, madera, hierro y pieles circularan por puertos seguros y bien administrados. La orden protegía estas rutas con su armada en el Báltico y con guarniciones en los ríos. A cambio, recibía ingresos significativos en impuestos, tarifas portuarias y derechos comerciales. El ámbar, especialmente, se convirtió en uno de los recursos más valiosos. Desde la costa báltica, la orden controlaba su extracción y comercialización, lo que le otorgaba un monopolio que enriquecía aún más sus arcas. Este control económico permitía financiar ejércitos, construir castillos y patrocinar campañas anuales contra enemigos paganos o cristianos. Para muchos observadores de la época, el Estado teutónico parecía una combinación única de disciplina monástica, organización militar y pragmatismo mercantil. La diplomacia teutónica también alcanzó una escala continental. La orden mantenía embajadas en las principales cortes de Europa. En el Sacro Imperio Romano Germánico, donde recibía apoyo frecuente de emperadores.
En los reinos germánicos, cuyos nobles enviaban hijos para servir como caballeros, en Bohemia, Francia e incluso Inglaterra, donde las Reisen contra Lituania habían adquirido prestigio similar a las cruzadas levantinas. La presencia teutónica en estas cortes era constante. El gran maestre enviaba emisarios para negociar privilegios, arbitrar conflictos o asegurar que la orden siguiera recibiendo donaciones de tierras y bienes. Dentro del propio estado monástico, la estructura jerárquica alcanzó su máximo grado de eficiencia. Los comendadores administraban castillos y regiones con rigor administrativo. Los tribunales de la orden garantizaban justicia según normas internas. Los sacerdotes hermanos supervisaban la vida espiritual. Y los caballeros profesos formaban una élite disciplinada que actuaba como guardia militar y como clase dirigente. Todo estaba orientado a sostener un proyecto, mantener la expansión cristiana, aumentar el poder económico y asegurar un dominio duradero sobre la región báltica, pero este ascenso no estuvo exento de tensiones. La anexión de Pomerelia y la toma de Danzig generaron conflictos continuos con Polonia. Aunque la orden intentó justificar sus acciones como necesarias para la estabilidad regional, los polacos las consideraban usurpaciones ilegítimas. Durante décadas, ambos estados intercambiaron acusaciones, enviaron embajadores a Roma y participaron en juicios arbitrados por papas o reyes europeos. En la práctica, estos procesos rara vez modificaban la situación. La orden se mantuvo firme en sus territorios y continuó fortaleciendo castillos y ciudades. La situación con Lituania era todavía más compleja. A pesar de la conversión oficial de Jogaila en 1386, la orden seguía atacando regiones fronterizas, argumentando que el paganismo persistía entre los samogitios. Para la orden, la cruzada no había terminado. Para la alianza polaco-lituana, estas acciones eran agresiones injustificadas. El choque entre el mundo cruzado teutónico y el nuevo Estado cristiano lituano se volvió inevitable. A nivel interno, la riqueza creciente generó nuevas dinámicas. El Estado teutónico comenzó a emitir moneda propia, a financiar grandes obras y a establecer relaciones estables con la Liga Hanseática, lo que reforzó su influencia sobre el comercio báltico. Incluso desarrolló una diplomacia marítima. Piratas como los vitalianos, inicialmente enemigos de la orden, fueron a veces combatidos y otras tolerados según las necesidades políticas del momento. Las alianzas con reinos escandinavos, especialmente Dinamarca, jugaron un papel esencial en la competencia por el control del mar. En paralelo, la orden cultivó una imagen propagandística poderosa. Crónicas como la Chronicon Terrae Prusiae narraban sus conquistas como una empresa divina, describiendo la lucha contra paganos y rebeldes como misiones bendecidas por Dios. Las ceremonias en Marienburg, las reuniones capitulares y los rituales monásticos reforzaban la idea de que el Estado teutónico era más que una potencia militar. Era un proyecto espiritual. Hacia finales del siglo XIV. La orden había alcanzado su apogeo. Controlaba territorios extensos, ciudades ricas, rutas comerciales vitales y una red de castillos sin rival en el norte europeo. La armada teutónica patrullaba el Báltico y sus ejércitos podían movilizar miles de soldados en campañas coordinadas. Incluso los grandes reinos debían considerar la posición teutónica antes de planificar cualquier acción política. Sin embargo, bajo este resplandor comenzaban a asomar grietas. El peso de mantener un Estado militarizado exigía recursos constantes y las tensiones con Polonia y Lituania se intensificaban. La alianza jagellónica presionaba al Estado teutónico desde el sur y el este. La Hansa podía volverse aliada o rival según sus intereses, y los nobles locales alemanes comenzaban a exigir mayores libertades dentro del Estado monástico. Finalmente, las fricciones acumuladas desembocaron en un conflicto inevitable. Las tensiones fronterizas, los reclamos territoriales y las sospechas mutuas condujeron a la guerra abierta entre la Orden y la alianza polaco-lituana. La batalla de Grunwald-Tannenberg, 1410. El verano de 1410 marcó el momento en que la Orden teutónica pasó de ser una potencia temida en el norte de Europa a convertirse en un estado que enfrentaba su primera gran fractura. Durante décadas había resistido rebeliones bálticas, campañas lituanas y disputas diplomáticas con Polonia.
pero nunca antes se había visto amenazada por una coalición tan sólida como la que se formó bajo el liderazgo del rey polaco Władysław II Jagiełło y su primo, el gran duque lituano Vytautas. La alianza polaco-lituana, fortalecida políticamente y respaldada por un amplio conjunto de vasallos y contingentes extranjeros, estaba lista para enfrentar a la Orden en un combate total. La Orden, bajo el mando del gran maestre Ulrich von Jungingen, confiaba en su reputación militar y en su sistema disciplinado de caballería pesada. Sus castillos estaban bien abastecidos, sus ciudades mantenían reservas para sostener la guerra, y sus tropas incluían contingentes de caballeros alemanes, mercenarios y cruzados invitados. Durante años, la propaganda teutónica había insistido en que Lituania seguía siendo pagana en secreto y que Polonia estaba engañada al aliarse con Jogaila. Ese discurso ya no convencía tanto en Europa occidental, pero dentro de la Orden seguía alimentando la idea de que enfrentaban una guerra justa. La campaña de 1410 comenzó con una maniobra audaz de la alianza polaco-lituana. En lugar de atacar Pomerelia o Livonia, zonas defendidas por numerosos castillos, Jagiełło y Vytautas cruzaron deliberadamente el Vístula para entrar en territorio prusiano central. Su objetivo real era asediar Marienburg, la joya del Estado teutónico. Para lograrlo, necesitaban derrotar al ejército principal de la Orden en campo abierto. El choque era inevitable. La Orden se movilizó rápidamente, dejando guarniciones en las ciudades, mientras concentraba sus fuerzas cerca de las aldeas de Grunwald, Tannenberg y Ludwigsdorf. El amanecer del 15 de julio de 1410 fue cálido y despejado. Los cronistas describen un cielo sin nubes sobre los bosques y colinas que rodeaban las llanuras, donde los dos ejércitos se enfrentarían. La alianza polaco-lituana desplegó su enorme fuerza en dos alas principales. A la izquierda, las tropas polacas y sus vasallos. A la derecha, los contingentes lituanos, rutenos, tártaros y eslavos. Vytautas, célebre por su energía militar, comandaba el ala lituana con mano firme. Jagiełło, más cauto y metódico, supervisaba la batalla desde una colina, rodeado de su guardia real. La Orden formó una línea compacta de caballería pesada con estandartes de todas sus comendarías. Los caballeros teutónicos, vestidos con sus mantos blancos cruzados de negro, avanzaron en formación bajo un sol inclemente. Ulrich von Jungingen colocó a sus mejores unidades en el centro, confiando en una carga decisiva que rompiera las líneas enemigas. La batalla comenzó con un intercambio de flechas. Los arqueros lituanos y tártaros hostigaron a los teutónicos, obligándolos a adelantar su caballería. Entonces, Vytautas ordenó la primera maniobra clave. Un ataque inicial destinado no a destruir, sino a provocar. Sus jinetes ligeros cargaron y, tras algunos minutos de combate, simularon una retirada hacia los bosques. Los teutónicos mordieron el anzuelo. Sus caballeros persiguieron a los lituanos creyendo que se quebraban, una táctica que Vytautas había utilizado repetidamente contra enemigos occidentales. La supuesta retirada lituana generó una separación en la línea teutónica. Cuando los caballeros alemanes penetraron demasiado en el flanco derecho enemigo, los lituanos se reagrupaban ya entre los árboles, listos para volver al combate. Este momento crítico permitió que las fuerzas polacas en el ala izquierda reorganizaran su defensa antes de enfrentar el choque principal de la caballería teutónica. El centro polaco resistió con dificultad. Los caballeros de la Orden lucharon con ferocidad, derribando estandartes y empujando a la infantería hacia atrás. El combate fue brutal y cuerpo a cuerpo. Crónicas de la época describen armaduras abolladas, caballos cayendo sobre barro marcado por sangre y estandartes mezclados en medio de una confusión creciente. El estandarte principal polaco cayó en un momento clave, lo que generó la falsa impresión de que Jagiełło había perdido el control de su ejército. Sin embargo, el rey mantuvo la calma y ordenó refuerzos donde la línea comenzaba a quebrarse. Mientras tanto, la persecución en el flanco lituano terminó cuando los teutónicos, exhaustos por la carrera inicial, comenzaron a ser rodeados. Vytautas lanzó un contraataque feroz. Los lituanos regresaron al campo de batalla golpeando los flancos desprotegidos de los caballeros teutónicos que, aislados, comenzaron a caer bajo un asalto implacable. La batalla, que al principio parecía inclinarse hacia la Orden, empezó a cambiar. Ulrich von Jungingen, viendo el riesgo, decidió lanzar su reserva final.
Los caballeros más experimentados, acompañados por su guardia personal vestido con armadura ceremonial y montado en un caballo oscuro, cargó directamente hacia la posición de Jagiełło, intentando decapitar el liderazgo polaco en un solo golpe. Pero la Guardia Real polaca desvió el ataque. El choque fue tan intenso que los cronistas mencionan cómo los estandartes polacos y teutónicos quedaron enredados, símbolo de lucha sin cuartel. En medio del caos, Ulrich se encontró rodeado. Su coraje no bastó para romper el cerco, y cayó en combate junto a los más altos dignatarios de la orden. Con su muerte, la moral teutónica se quebró. La retirada se convirtió en desbandada y la alianza polaco-lituana tomó el control del campo. Las consecuencias fueron profundas. El ejército principal de la orden había sido destruido en un solo día. Miles de caballeros murieron, incluyendo gran parte del liderazgo teutónico. El camino hacia Marienburg quedó libre, y las fuerzas victoriosas avanzaron rápidamente hacia la gran fortaleza. Sin embargo, el castillo resistió el asedio con una determinación que salvó al estado monástico de un colapso inmediato. Aún así, la derrota había cambiado la historia. La orden nunca volvería a recuperar el poder militar ni el prestigio que había ostentado antes de la batalla. El declive del estado teutónico. La derrota en Grunwald-Tannenberg no destruyó inmediatamente al estado teutónico, pero abrió una grieta profunda en la estructura que durante más de un siglo había sostenido su poder. Lo que siguió fue un proceso lento, complejo y muchas veces doloroso, en el que se entrelazaron crisis militares, presiones económicas, rebeliones internas y transformaciones sociales que debilitaron a la orden desde dentro y desde fuera. El castillo de Marienburg, que resistió heroicamente el asedio de 1410, se mantuvo como símbolo de fortaleza, pero su resplandor comenzó a opacarse bajo el peso de las inevitables consecuencias de la derrota. Tras la batalla, el nuevo gran maestre Heinrich von Plauen logró reorganizar la defensa y salvar la capital del estado. Su liderazgo eficiente durante el asedio de Marienburg permitió mantener cohesionada a la orden en un momento crítico. Sin embargo, su éxito militar no se tradujo en estabilidad política. Las facciones internas comenzaron a cuestionar su autoridad, acusándolo de decisiones impulsivas o de actuar sin la debida consulta al capítulo general. Su destitución, apenas unos años después, mostró un síntoma claro. La orden ya no poseía la firmeza interna que había caracterizado sus épocas de expansión. El Tratado de Thorn de 1411, firmado para poner fin a la guerra, impuso condiciones duras. La orden debía pagar una indemnización cuantiosa a Polonia y Lituania, además de devolver territorios estratégicos y permitir cierta autonomía a regiones disputadas. El monto de las indemnizaciones obligó a la orden a aumentar impuestos en Prusia, generando resentimiento entre la población local, especialmente entre los burgueses alemanes de las ciudades hanseáticas que habían prosperado bajo la administración teutónica. Lo que antes era admiración hacia la disciplina del estado monástico comenzó a convertirse en desconfianza y descontento. La economía del estado teutónico, que había florecido gracias al comercio báltico, sufrió un desgaste progresivo. La economía del estado teutónico, que había florecido gracias al comercio báltico, sufrió un desgaste progresivo. El costo de mantener castillos, guarniciones y una administración centralizada era enorme, y con las rutas comerciales volviéndose menos seguras por conflictos y tensiones regionales, los ingresos se redujeron. La competencia con ciudades hanseáticas como Lübeck y con puertos polacos fortalecidos tras la victoria contribuyó a la crisis financiera. La orden tuvo que recurrir a préstamos, vender propiedades y aumentar peajes, medidas que irritaron aún más a comerciantes y colonos alemanes. A esta presión se sumaron los crecientes conflictos con los estados prusianos, una federación de ciudades, nobles y clérigos que buscaban mayor autonomía. Muchos de ellos consideraban que la orden administraba con rigidez excesiva y que sus políticas estaban obstaculizando el desarrollo económico local. El malestar se intensificó cuando la orden aumentó las tasas impositivas para financiar nuevas campañas contra Polonia y Lituania, que con el tiempo se volvieron menos exitosas. Las tensiones explotaron en 1454 con la rebelión prusiana, liderada por la Confederación Prusiana, una coalición de ciudades y nobles que pidió protección al rey polaco Casimiro IV Jagellón.
La Orden respondió con fuerza, generando el estallido de la Guerra de los 13 años, un conflicto prolongado que desgastó aún más sus recursos. La guerra se convirtió en un enfrentamiento entre el Estado que alguna vez había dominado el Báltico y las propias ciudades que antes habían sostenido su prosperidad. La guerra fue un desastre para la Orden. Sus ejércitos, que en el pasado habían funcionado como máquinas disciplinadas, ahora carecían de recursos, caballeros extranjeros y apoyo financiero. Las ciudades prusianas, por el contrario, recibían respaldo polaco y podían costear mercenarios. Castillos importantes como Marienburg cambiaron de manos, algunos comprados por Polonia luego de que guarniciones teutónicas, incapaces de cobrar sus salarios, negociaran su entrega. El símbolo máximo de la Orden terminó convertido en sede polaca, un golpe moral difícil de superar. El conflicto terminó con el Segundo Tratado de Thorn de 1466, que marcó un punto de no retorno. La Orden tuvo que ceder la Prusia Occidental, incluidas ciudades como Danzig, Elbląg y Toruń, a la corona polaca. La región quedó bajo dominio directo de Polonia, mientras que la Prusia Oriental se transformó en un feudo polaco, gobernado por la Orden pero subordinado al rey. La pérdida territorial y la subordinación política redujeron la Orden a un actor regional menor. Su proyecto de un Estado independiente en el Báltico había terminado. La decadencia también se reflejó en el interior de la organización. Cada vez menos nobles alemanes estaban dispuestos a unirse como caballeros profesos. Las vocaciones disminuían, la disciplina se relajaba y la estructura monástica mostraba signos de desgaste. El rígido ideal cruzado se volvía anacrónico en una Europa que avanzaba hacia nuevas formas de poder más centralizadas y seculares. Mientras reyes y duques fortalecían sus estados, la Orden seguía atrapada en un modelo medieval. La presión espiritual también aumentó con el surgimiento de nuevas corrientes religiosas. El luteranismo, que se expandió rápidamente en los territorios germánicos a partir de 1517, tuvo un impacto directo en la Orden. Muchos de sus miembros simpatizaban con las ideas reformistas, que chocaban con la identidad tradicional católica del Estado monástico. La contradicción entre su base religiosa y el cambio doctrinal europeo generó tensiones profundas en la institución. La decadencia llegó a su punto final cuando el gran maestre Alberto de Brandeburgo-Ansbach, miembro de la dinastía Hohenzollern, concluyó que la Orden ya no podía sostener su existencia como Estado monástico. Tras analizar la situación política, reconocer la hegemonía polaca y aceptar la expansión del protestantismo, Alberto decidió romper con Roma, abrazar la doctrina luterana y secularizar completamente los territorios de la Orden en 1525. Prusia se transformó así en un ducado hereditario bajo soberanía polaca, marcando el fin práctico del Estado teutónico medieval. Ese acto, que desintegró el proyecto político de la Orden, sería también el puente hacia una nueva entidad: el Ducado de Prusia, precursor del futuro Reino de Prusia, que siglos más tarde sería una de las potencias que unificaría a Alemania. La secularización de la Orden y el nacimiento de Prusia. Cuando comenzó el siglo XVI, la Orden teutónica se encontraba atrapada en un mundo que había cambiado más rápido que ella. Lo que durante 3 siglos había sido una estructura monástica militar poderosa, disciplinada y expandida sobre la justificación de la cruzada, se veía ahora rodeada por estados centralizados, monarquías consolidadas y nuevas doctrinas religiosas que cuestionaban la base misma de su existencia. La secularización no fue un accidente ni una traición repentina a los ideales medievales. Fue el desenlace lógico de un proceso histórico que había erosionado lentamente sus fundamentos. El punto de quiebre llegó con Alberto de Brandeburgo-Ansbach, elegido gran maestre en 1511. Joven, ambicioso y extremadamente consciente del nuevo clima político europeo, Alberto comprendió que la Orden no podía sostenerse en el equilibrio precario en el que había quedado tras el Segundo Tratado de Thorn de 1466. Gobernaba un territorio reducido, económicamente debilitado y políticamente subordinado a la corona polaca. Su autoridad era más nominal que efectiva. Los nobles prusianos lo obedecían a medias, las ciudades comerciaban según sus propios beneficios y la población estaba cada vez más influida por las ideas reformistas que recorrían Alemania. La Reforma protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, recorrió los territorios germánicos con una velocidad imprevista.
Sus críticas a la corrupción eclesiástica, su énfasis en la fe personal y su rechazo a las estructuras monásticas resonaron especialmente entre los caballeros teutónicos, muchos de los cuales ya eran nobles inquietos por las limitaciones de la vida monástica. Varios comendadores simpatizaban discretamente con las nuevas ideas, mientras otros las veían como una amenaza directa a la orden. El Gran Maestre, que mantenía correspondencia con Lutero, se situó en el centro de esta turbulencia doctrinal. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando Alberto viajó a Wittenberg para reunirse personalmente con Lutero. Este encuentro, que marcó uno de los momentos decisivos en la historia de la orden, dejó al Gran Maestre convencido de que era imposible sostener el modelo monástico medieval. Lutero le recomendó una salida audaz: convertir Prusia en un ducado secular, adoptar el luteranismo y gobernar como príncipe hereditario bajo soberanía polaca. Con ese movimiento, Alberto podría estabilizar la región y otorgarle una estructura política moderna, aunque al precio de disolver definitivamente el proyecto religioso-militar que había dado origen al Estado teutónico. El plan requería negociar con Polonia, cuyo rey Segismundo I el Viejo, tío materno de Alberto, tenía un interés claro en estabilizar la frontera prusiana y reducir el poder residual de la orden. Tras discusiones intensas, se alcanzó un acuerdo histórico. En 1525, Alberto realizó el homenaje prusiano en Cracovia, arrodillándose ante el rey polaco y jurando fidelidad como nuevo duque de Prusia. Este acto marcó la desaparición oficial del Estado monástico y la transformación completa del territorio en un ducado secular y protestante. La secularización tuvo repercusiones profundas. Los caballeros teutónicos profesos, obligados por sus votos de castidad y pobreza, quedaron divididos. Algunos abandonaron la orden, se casaron y se integraron en la nobleza local. Otros se mantuvieron fieles al catolicismo y emigraron a los territorios restantes de la orden en el Sacro Imperio, particularmente en Alemania, donde la institución sobrevivió como una organización eclesiástica sin poder territorial. En Prusia, los castillos que habían sido monasterios militares se transformaron en residencias ducales, oficinas administrativas y centros de gobierno. La nueva estructura del Ducado de Prusia marcó el inicio de un proceso estatal completamente distinto. Alberto implementó reformas inspiradas en la administración moderna, reorganizó la recaudación de impuestos, fortaleció la educación protestante, secularizó propiedades eclesiásticas, fundó escuelas y promovió la impresión de libros en lengua alemana. Bajo su gobierno, Prusia abandonó definitivamente el modelo cruzado medieval y adoptó una identidad estatal basada en la soberanía territorial y la reforma religiosa. Un cambio simbólico significativo fue la transformación de Königsberg, que se convirtió en centro político y cultural del ducado. Allí, Alberto fundó en 1544 la Universidad de Königsberg, conocida también como Albertina, un centro académico que más tarde influiría de manera decisiva en la vida intelectual alemana. Donde antes habían dominado armaduras, plegarias monásticas y estandartes cruzados, ahora emergían imprentas, aulas y debates teológicos. El territorio dejaba de ser un bastión militar para convertirse en un núcleo intelectual protestante.